Hacemos otro ejercicio, el 5E, pide calcular el área del trozo de superficie cilíndrica x cuadrado más y cuadrado igual 2x, con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4 en el primer octante. Bueno, acá también, como siempre, aconsejo graficar, que necesitamos identificar la superficie y después tener que proyectarla. Voy a hacer el gráfico paso a paso. A ver, acá tenemos la terna y x, z. Acá también va a haber que identificar cuál es la superficie en sí misma y cuál es la superficie limitante. Bueno, tenemos aquí entonces la primera superficie es esta, x cuadrado más y cuadrado igual 2x, ya nos indican acá que es una superficie cilíndrica, de hecho lo es una superficie cilíndrica de eje z, que es la variable que falta en la ecuación. El asunto es que para poder graficarla bien conviene completar cuadrados, que es la operatoria que está realizada acá. Una vez que uno completa cuadrados, detecta que es un cilindro circular recto de eje z, cuya curva directriz es la circunferencia x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual 1, que está desplazada. Esta circunferencia tiene centro en 1 para la x, 0 para la y radio 1 también. Así que llega hasta el origen y llega hasta el 2. Como dice primer octante, yo voy a graficar solo el primer octante. Este sería el cilindro, una superficie que viene así como hacia adelante, la superficie cilíndrica, que corresponde a esa primera ecuación. Y dice con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4. En el igual, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4 es un casquete esférico con centro en el origen y radio 2. Así que voy a hacer el gráfico del casquete también, que sería una cosa así. Acá termina, bueno, me salió mal. Acá termina en 2. Y acá sería también así. Bueno, disculpen la desprolijidad, pero es difícil con el mouse. En algún momento la esfera y el cilindro se cortan. Supongamos que la curva de corte entre la esfera y el cilindro sea una cosa así. Y entonces dice x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4. Eso significa los puntos interiores de la esfera. Es decir, que estoy trabajando con este trozo de superficie cilíndrica que está por dentro de esta esfera. Como se indica acá, es esta parte, esta porción del cilindro que está por dentro de la esfera en el primer octante. Vamos a calcular entonces su área. Para eso, a esta superficie la llamamos S. El área de S se obtiene integrando sobre la superficie S el diferencial de superficie. ¿Dónde voy a hacer la proyección? ¿Podría hacer la proyección en el plano XY, en el plano del piso? Como poder podría. ¿Cuál es el problema? La proyección sobre el plano del piso va a dar simplemente este arco de curva que estoy marcando con el cursor, no va a tener área. Entonces, como recuerden que la superficie cilíndrica es solamente la cáscara del cilindro, si yo veo su sombra, su proyección en el plano del piso, en el plano XY, voy a ver simplemente este arco de circunferencia que estoy marcando con el cursor. Es decir, un recinto sin área, no voy a poder integrar. Ahora después les voy a mostrar en los cálculos concretos qué pasa cuando uno se equivoca y proyecta en un lugar que cree que tiene área y no tiene, cómo va a saltar después en los cálculos analíticos. Pero continuemos con el análisis de nuestra proyección. ¿Podría proyectar en el plano ZI, en el plano de la hoja? Podría, pero ¿cuál es el problema? Cuando hago la proyección sobre el plano de la hoja, se van a superponer, se van a aplastar una parte de adelante y una parte de atrás, digamos, por decirlo de alguna manera, del cilindro. Recuerden que el cilindro está, digamos, combado así, hacia adelante, y cuando yo proyecte sobre el plano de la hoja, voy a superponer parte de esa superficie en la proyección. O sea que va a dejar de ser simple y no funciona entonces para el cálculo del área. Por lo menos no funciona de manera sencilla, lo podría hacer tranquilamente, pero ya tengo que partir el recinto, tengo que hacer una serie de cuestiones que me van a dificultar la resolución. ¿Qué pasa entonces? ¿Puedo proyectar en el ZX? Sí, en el ZX puedo proyectar, no se superpone nada con nada, no se aplasta nada, no tengo problemas y tengo un área plausible de proyección. Entonces, en este caso, la única proyección elegante, fácil, sencilla y económica es la que se produce en el plano ZX, que es esta proyección acá que estamos indicando con el nombre D.
Por supuesto, la proyección va a terminar, por decirlo de alguna manera, en el número 2 para z y en el número 2 para x, porque va a ser la sombra de esta parte del cilindro. Y el asunto es identificar cuál es esta curva, que es la curva frontera de ese recinto proyección. Esta curva es la proyección de la curva que estoy indicando acá con el cursor, que es la intersección entre el cilindro y la esfera. Entonces, para eso planteamos esta ecuación que está acá. La intersección entre el cilindro y la esfera. Por supuesto, como estoy proyectando en el plano ZY, la variable que voy a eliminar, en el plano ZX, la variable que voy a eliminar es la Y. Por lo tanto, tengo esta ecuación, acá tengo la ecuación de la curva en forma polinómica y acá en forma racional, como una función racional. Después veremos cuál de las dos es la que me conviene utilizar. En general uno trata de usar siempre cuestiones polinómicas, pero bueno, en este ejercicio vamos a ver qué es lo más conveniente. Bueno, volvemos entonces al principio. Ya tengo el recinto proyección, tengo identificada claramente cuál es la curva y cuáles son los puntos de corte con los ejes coordenados, y a partir de ahí entonces voy a desarrollar el ejercicio. El área de S es la integral sobre la superficie S del diferencial de superficie, que como yo proyecté en el plano XZ, transformo esta integral de superficie en una integral doble, en la cual aparecen diferencial X, diferencial Z, en el numerador la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas las derivadas parciales, y en el denominador la norma de f' de i, porque i es la variable que no está vinculada a las variables de los diferenciales. Antes de seguir adelante, les voy a comentar cómo uno detectaría si proyectó mal, proyectó suponiendo que había área y no la hay. Supongamos que alguien proyectó en el plano XY asumiendo que en lugar de una curva que no tiene área le quedaba un recinto con área porque está equivocado. ¿Cómo se armaba esta estructura? Los diferenciales que aparecían si yo quisiera proyectar en el XY serían diferencial X, diferencial Y. Es decir, que en el denominador aparecería el módulo de f' de z. ¿Cuál es el valor de f' de z? F' de z es 0. En ese caso me aparecería un 0 en el denominador, que quiero creer que a esta altura de su vida saben que es una situación de alarma absoluta. No puede aparecer nunca un 0 dividiendo. Entonces, cuando uno se equivoca y proyecta en un recinto que no tiene área, suponiendo que uno supone que sí la tiene, pero no la tiene, va a aparecer un 0 en el denominador que tiene que hacer saltar las alarmas y eventualmente borrar todo lo que está escrito y empezar de nuevo. Entonces, en el caso en que se equivoquen y les aparezca un 0 en el denominador, sospechen que lo más probable es que hayan proyectado, suponiendo que tenía área, esa proyección y no la tiene. Volviendo al ejercicio que estamos haciendo nosotros. Entonces nos quedó f' de x cuadrado más f' de y cuadrado más f' de z al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, sobre el módulo de f' de y, diferencial x, diferencial z. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo seguimos la operatoria? Empezamos con las derivadas y las elevamos al cuadrado. F' de x es 2x menos 2 elevado al cuadrado, más f' de y, que es 2i elevado al cuadrado 4i, f' de z 0, sobre el módulo de 2i. ¿Qué pasa con el módulo de 2i? Esto es el módulo de 2 por el módulo de i. El módulo de 2 es 2. El módulo de i va a ser i, porque al estar en el primer cuadrante, en el primer octante, perdón, las i's son siempre positivas. Cualquiera de las variables es siempre positiva. Así que el módulo va a ser i. Seguimos operando, acá desarrollé el cuadrado, se producen algunas cancelaciones y nos queda la integral sobre el recinto D, que es la proyección, de 1 raíz sobre la raíz de 2x menos x cuadrado, diferencial x, diferencial z. Y aquí hay que poner los límites de integración. En este caso, si ustedes se fijan, la operatoria es más sencilla cuando trabajamos con la frontera del recinto escrita como una función racional, porque después se termina cancelando y simplificando con el denominador. Ya teníamos una función racional en el denominador, lo cual parece bastante complejo, pero los límites de integración con una función racional van a achicar un poco los cálculos. Una cosa que hay que mirar antes de poner los límites de integración es si no me quedó ninguna variable intrusa, o por decirlo de alguna manera, como en el caso anterior. En este caso no pasa, porque al ser diferencial x, diferencial z y la función integrando quedó toda relacionada a la variable x, no hay ningún problema en ese sentido, no hay ninguna variable intrusa que haya que reemplazar.
Bueno, entonces, como dijimos antes, voy a tomar la frontera como z igual raíz de 4 menos 2x, porque va a facilitar los cálculos, por lo cual la x va a quedar entre constantes. La x entre 0 y 2, la z, si quieren hacemos esto de las flechitas, la z entre 0 y raíz de 4 menos 2x, y dejamos el integrando como 1 sobre raíz de 2x menos x cuadrado diferencial z. Bueno, se opera, aquí como les dije antes se puede proceder a simplificar, y el resultado final del área de esta superficie es 4.